Hola nuevamente, en este video continuamos con el curso de Go y vamos a hablar sobre operadores aritméticos. Para eso he creado un archivo que se llama operador-aritmético.go y he escrito este código. Package main import fmt, ya que este es el único, digamos, paquete que voy a usar en este caso particular, y mi función main, donde yo tengo acá dos variables, a, b, donde a le corresponde el valor de 77 y a b le corresponde el valor de 4. Y además he definido una variable que le llamo result, que es básicamente la suma de estas dos. Entonces, si yo imprimo el resultado, lo que yo tendría sería 81. ¿Por qué? Porque 77 más 4 es 81. Este más que está acá es el primer operador aritmético que estamos conociendo. Y es el operador de adición. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que además del operador de adición existen otros operadores aritméticos, como por ejemplo la resta. Si yo, en lugar de colocar acá un más, coloco un menos, entonces pues lo que voy a tener es la resta de ambos números. Si yo, en lugar de un menos, coloco un por, entonces tendría la multiplicación de los números. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo súper importante, y es lo siguiente, que si yo coloco, ahora no un más, sino esta barra inclinada, entonces lo que yo tendría es la división. Pero noten acá algo importante, que me da 19, y 19 en principio, si lo colocan en una calculadora, no es el cociente de hacer 77 entre 4, sino solamente es la parte entera de ese cociente. ¿Por qué ocurre eso? Lo que pasa es que acá nosotros estamos definiendo a y b como enteros. Entonces, el resultado de esta división me va a dar un entero. ¿Qué tendría que hacer yo para que el resultado de la división me dé un flotante? Una opción podría ser definir acá, por ejemplo, que esto sea un float 32, y en ese caso al dividir me daría 19.25. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que si yo quisiera que esto se mantenga como entero, yo podría hacer una transformación o una conversión, en este caso de tipo. Por ejemplo, yo podría decir que acá float 64, cierro en este caso paréntesis, float 64, abro paréntesis y cierro paréntesis, y ahora hago nuevamente la ejecución de mi código y me sale 19.25. Ahora, si yo en lugar de eso, por ejemplo acá también imprimo a, entonces ¿qué es lo que voy a obtener? Es que a es 77. Ahora, en este caso en particular se están preservando los tipos. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, si yo, en lugar de imprimir esto de acá, pues en esta parte importo el otro paquete que vimos en videos anteriores, tendría acá lo siguiente. Entonces, acá voy a importar reflect, y acá abajo voy a imprimir los tipos fmt.println, y abro paréntesis, y voy a imprimir el tipo, en este caso de a. Entonces uso reflect, coloco punto type of y coloco acá a. Entonces voy y ejecuto mi código y me sale que a es entero, mientras que pues result vendría a ser float 64. Esto es interesante porque en algunos casos
nosotros vamos a necesitar que A y B sean enteros, pero el cociente sea el valor flotante que se obtiene al dividir esos dos números. Entonces en ese caso, pues toca hacer la conversión para no afectar los valores originales. Pero en el caso en que nosotros necesitemos que A y B sean flotantes, entonces en lugar de colocar acá int, pues sería colocar simplemente float32 o float64 según lo que nosotros requeramos. Entonces, además de esto tenemos otro operador, que en este caso es el siguiente. Para esto voy a borrar esto de acá y también voy a borrar el reflect, ya que no lo voy a usar. Lo pueden comentar también si ustedes desean, yo en este caso lo estoy borrando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahora si yo voy a imprimir mi resultado, pero mi resultado va a ser lo siguiente? Imagínense que yo tengo A y ahora coloco este símbolo B. Esto lo que nos va a permitir obtener es el módulo. Es decir, si yo coloco esto de acá, vean que me da 1. ¿Por qué me da 1? Porque si yo divido 77 entre 4, me va a dar un valor y ese valor multiplicado por 4 me va a dar 76. Y 76, para que llegue a ser 77, pues haría falta solo una unidad. Es decir, lo que estoy obteniendo acá es el residuo de dividir 77 entre 4. Este de acá es el operador módulo y funciona para obtener el residuo de dividir, en este caso, dos números enteros. También podemos tener operadores incrementales. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos, por ejemplo, que tengo estos dos números y lo que voy a hacer es acá colocar A más más y voy a colocar B menos menos y acá voy a imprimir a y a B y vamos a ver qué ocurre. Veamos. Obtengo 78 y 3. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A más más lo que hace es a le suma 1 y guarda en A ese valor. Y B menos menos lo que hace es a B les resta 1 y guarda en B ese valor. Es decir, sustituye el valor que tiene por el valor disminuido en una unidad. Y en este caso, cuando es más más, sustituye este valor que tiene por el valor pero aumentado en una unidad. Esto es especialmente útil cuando más adelante veamos bucles o ciclos donde tengamos que iterar una y otra vez cierto bloque de código. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que tengan en cuenta que estos operadores incrementales sirven para aumentar en una unidad o disminuir en una unidad el número entero que yo necesite. Entonces, pues con esto ya conocemos los principales operadores aritméticos que se manejan en Go y cómo poder usarlos al menos de forma básica. Poco a poco iremos profundizando en el uso de estos operadores y implementándolo en códigos o scripts más complejos. Entonces, pues si les gustó este video, suscríbanse, denle a la campanita y pronto estaré subiendo más videos de este curso.